Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar el culto. Bienvenidos. Qué gusto ver a cada uno. Veo que necesito hacer un ajuste a la cámara porque me veo muy bajito. Perdón. Prepárense para el temblor. Así es mejor. Ahora me ven mejor. ¿Cómo están, hermanos? ¿Cómo estamos esta mañana hermosa que Dios nos ha dado, con mucho sol y mucho calor? Eso está bien. Bueno, muchas gracias a todos por estar conectados. Damos gracias a Dios por su obra. Y bueno, como saben, estemos orando por nuestro país y los otros países del mundo que están pasando por este virus. Seguimos conectándonos, ya es la tercera semana que estamos enviando el mensaje por Facebook, y gracias a Dios por esta plataforma que permite que estemos en contacto en esta manera. Pero no estemos olvidando la necesidad de reunirnos una vez que ya termine esa crisis sanitaria, que podamos reunirnos de nuevo en la iglesia. Y eso será un día maravilloso, una reunión tremenda cuando estamos de nuevo en la iglesia. Y eso es lo que estamos esperando, que no sea mucho tiempo, sino poco tiempo para poder reunirnos de nuevo y vernos cara a cara y quitar las máscaras, las mascarillas. Ahora, cuando uno sale para hacer una compra en la farmacia o lo que sea,
todos parecemos ladrones. Estamos ahí con la mascarilla y estamos hablando así y tenemos la gorra y estamos ya tapados. Entonces no conoce a nadie, todos somos iguales. Pero bueno, esperamos el día cuando podemos estar de nuevo en la iglesia saludando y eso será maravilloso. Estamos con muchas ganas de vernos de nuevo en la iglesia, hermanos. Ese medio es bueno, pero no reemplace lo que es la iglesia, en realidad, de reunirnos, de congregarnos. Y bueno, gracias a Dios por los hermanos que están viviendo el Evangelio en sus vecindarios, manteniendo la fe, la confianza, la seguridad que tenemos en Cristo, que están animando a los vecinos que conozcan a Cristo y que puedan confiar en el Señor. Amén. Eso es muy bueno, excelente. Bueno, hermanos, tenemos el mensaje que está preparado y antes del mensaje tenemos un especial. Mi hijo, como saben, mi hijo Sam toca la guitarra. Yo puedo tocarla también, pero para cargarla o lo que sea. No toco la guitarra como tocar para que salga algo bonito. Entonces, mi hijo Sam está preparándose para que dé un especial de música. ¿Ok? Bueno, está preparándose todavía. Mientras espere, yo voy a cantar. ¿Qué necesitas? ¿Una silla? ¿Ok? Puedes sentarte aquí. Muy bien. Otro temblor, hermanos. Tranquilícense. Ahí está. Para tocar. Listo. Amén. Muchas gracias. Gracias por este especial de música. Y gracias a Dios que permite que esté tocando la guitarra. Bueno, está bien más o menos ahí la cámara. Ok. Bien. Bueno, hermanos, si quiere tocar un especial, bueno, puede comunicarse con Paco para que cuando estemos reunidos de nuevo, que lo haga. O puede mandarlo, hacer un video y mandarlo al grupo de WhatsApp. Eso sería chévere, como hizo la hermana Juliet la semana pasada. Bueno, creo que la mamá también cantaba, pero bueno. Muchas gracias a Dios por los que están
ayudando en esto de animar con la música, porque eso es una bendición. Hermanos, vamos al mensaje ahora en el libro de Gálatas. Vamos a continuar el estudio del libro de Gálatas, capítulo 4, Gálatas 4. Pueden buscar en sus Biblias, Gálatas 4, y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 11. ¿Okay? Entonces, Gálatas 4, comenzando en el versículo 1, y vamos a leer hasta el versículo 11. Gálatas 4, del 1 al 11. Y olvidé mencionar el anuncio, por favor, que los celulares estén apagados. ¡No! En este culto no vamos a apagar los celulares, porque no hay culto si apagan los celulares. Pero que estén enfocados en el mensaje, sí, eso sería bueno. Perdón los chistes, me encanta hacer a los chistes. Bien, Gálatas capítulo 4. Y vamos a leer del 1 hasta el 11. ¿Están conectados? Gálatas capítulo 4, del 1 al 11. ¿Listos, hermanos? Gálatas 4, comenzando en el versículo 1. Pablo escribe: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros, que haya trabajado en vano con vosotros. Okay, el apóstol Pablo aquí está continuando su exhortación a los de Gálatas, y vamos a estudiar este pasaje el día de hoy. Primero quisiera orar para que ese tiempo sea dedicado al Señor. ¿Okay? Entonces oremos. Padre Santo, muchas gracias te doy por este día. Nos acercamos delante de ti humildemente pidiendo tu bendición sobre este mensaje, sobre este tiempo juntos. Y Padre, te ruego que tu Espíritu Santo esté obrando en nuestros corazones. Sabemos, Padre, que este formato no es lo ideal para un culto, para reunirnos. Entendemos que realmente la iglesia debe reunirse en persona. Y esperamos el día cuando podamos de nuevo reunirnos cara a cara en persona. Y nos da muchas ganas, esa ausencia, este tiempo aparte, nos da muchas ganas de reunirnos de nuevo. Padre, te pido consolación a los que están pasando por dificultades, por los que están afligidos. Te pido paz y tranquilidad para los que están sufriendo ansiedad. Y te ruego que obres en la salud de muchos de nuestros hermanos que están pasando por varias dificultades de salud, y por los que conocemos afuera de la iglesia, los que conocemos que tienen este virus, Padre. Te ruego que estés obrando en cada uno de nosotros para que seamos útiles en tus manos, en particular en este tiempo de asusto, cuando el mundo no tiene respuesta. Sabemos que tú eres la respuesta.
Tú eres la paz que necesitamos. Te ruego que obres en cada uno de nosotros ahora. Y Padre, si hay aún una sola persona viendo ese mensaje que no conoce al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, Padre, te ruego que obres en el corazón de aquella persona para que pueda entender su necesidad de salvación y creer en el Señor Jesucristo. Gracias por tu cuidado de nosotros. Sigue obrando en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Bueno, gracias hermanos. Vamos a avanzar con el mensaje, con el estudio de este pasaje que recién leímos. Y tengo como título del mensaje, ¿por qué vino Jesús? ¿Por qué vino Jesús? Es una buena pregunta. Quizás ya tienen la respuesta. Yo sé por qué vino. Bueno, espero un ratito porque por eso tengo que predicar. Está bien. Vamos a ver aquí, este pasaje nos enseña algo maravilloso. Una vez cuando eras niño, te escapaste de la casa, o sea, te diste la fuga por algún motivo, quizás un par de días, quizás un mes, quizás mucho tiempo, quizás un par de horas nomás. Yo recuerdo cuando yo era niño, varias veces me escapé de la casa, me di la fuga, y por varios motivos. Y recuerdo una vez, yo y mis hermanos, tengo una hermana mayor y un hermano mayor, y yo soy el perfecto, o mejor dicho, el menor. Pero cuando ahí creciendo con mis hermanos, nosotros criamos pollos para los huevos. Y un día mis hermanos y yo discutimos fuertemente sobre a quién le tocaba alimentar los pollos. Eso pasa. Y ahí estuvimos discutiendo y se resultó que me tocaba. Y bueno, yo tenía que alimentar a los pollos. Fui a alimentar los pollos así. ¡Bla! Y se quejaron de, no, él no alimentó bien los pollos, tiene que reesparcir la semilla y mis hermanos, siempre quejones. Pero bueno, mi mamá estaba ya molesta con nosotros por tanta pelea, por tonterías realmente. Y bueno, yo estaba ahí también quizás con una actitud equivocada, quizás. Pero bueno, resulta que mi mamá me reprendió y cuando me reprendió no me cayó bien. Entonces yo di la vuelta y salí corriendo de la casa. Y me fui, me escapé, pasé un par de horas, estaba fuera de la casa. En ese entonces, no voy a decir cuántos años tengo, pero en ese entonces no tuvimos celulares. No era como me podía llamar, me podía rastrear por el teléfono, nada que ver. Entonces yo estaba desaparecido. Y bueno, según yo, estaba ya calmándome, estaba más tranquilo. De hecho tenía hambre, quise regresar a la casa. Ya después de un par de horas regresé a la casa. Y bueno, obviamente para mi mamá era una situación diferente. Ella sufrió la angustia de no saber dónde estaba. Y estaba enojada conmigo por esto, pero también estaba contenta de verme regresar. Así son las tonterías de niños, ¿verdad? A veces hacemos cosas que no tienen sentido. Tenía un hogar de amor, un hogar bueno, gracias a Dios, pero en un momento yo reaccioné en una manera que no era lógica. ¿Por qué voy a correr? ¿Por qué voy a salir de la protección, el cuidado, el amor del hogar y buscar qué en el mundo? Yo tenía quizás 10 años o menos, no sé, pero no tenía sentido, pero eso pasa a veces, ¿no? A veces como hijos de Dios también podemos querer escaparnos de la casa de Dios, podemos querer salir o dar la fuga y podemos decir, no, es mejor abandonar a Dios y hacer las cosas que antes yo hacía. No tiene sentido que un niño que vive en un hogar de amor quiera abandonar su casa
para el mundo. Peor para un cristiano que es parte de la familia de Dios, que quiera abandonar esta relación, esta comunión, ese amor de Dios y regresar al mundo. Pero pasa, eso pasa. Y bueno, podemos decir, eso es ilógico, es una locura. La persona que lo hace quizás ni es cristiano. Podemos echar muchas cosas ahí y pensar muchas cosas, pero lo que Pablo habla aquí es bastante claro y es algo que debemos estudiar un poco. Realmente es una historia, lo que cuenta aquí, una historia maravillosa. Y hay 3 frases contundentes sobre la historia, pero no solamente la historia de la Biblia, sino la historia nuestra. Debemos tomar esto personalmente, debemos entender que eso aplica a nosotros, ¿ok? La primera frase aquí es que la esclavitud del pecado dominaba, la esclavitud del pecado dominaba, en el versículo 1 a 3. Dice Pablo, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. ¿Ok? Vemos claramente, Pablo está haciendo usando una ilustración, algo que era común para el día del tiempo de Pablo, para ilustrar una verdad, para explicar algo espiritual. ¿Okay? Y él comienza con esta ilustración del heredero, pero un heredero menor de edad, no un heredero ya dispuesto o listo para recibir la herencia, sino un niño, un heredero que es niño. Dice versículo 1, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. ¿Ok? Entonces, este heredero tiene el derecho a todo, pero todavía no es tiempo. Tiene que esperar. Está bajo tutores, está bajo siervos que están enseñándole cómo crecer, cómo ser maduro, cómo prepararse, y tiene la ayuda del padre, todo está ahí enfocado en ayudar a este heredero crecer y llegar a ser maduro para recibir la herencia y utilizar la herencia correctamente. Y cuando el papá dice, ahora es el tiempo, él decide, ok, ahora vas a recibir la herencia. ¿Ok? Y eso es como hoy en día es común tener, por ejemplo, un papá que tiene su negocio, está ahí trabajando, tiene su hijo también ayudándole, y los empleados, los que trabajan para el papá, realmente saben más que el hijo. Entonces tienen que enseñar al hijo cómo hacer las cosas, cómo trabajar, cómo hacer el producto, cómo pensar en este lado, esta parte del negocio. Y están preparando el hijo para el día cuando va a convertirse de simplemente el hijo y va a convertirse en ser el dueño, el jefe. ¿Okay? Porque el papá va a trabajar hasta que ya no puede más y va a dar el negocio a su hijo y entrega a su hijo el negocio. Y el hijo crece bajo el cuidado de los empleados, que son empleados nomás. Pero llega el día cuando ese hijo que está debajo de los empleados, algún día va a convertirse en el jefe. ¿Okay? Y eso es la ilustración que usa el apóstol Pablo, más o menos en nuestros términos hoy en día, ¿verdad? Entonces podemos decir, ay, qué linda ilustración, pero ¿cómo aplica a nosotros? Eso no aplica a mi vida en ninguna manera. Bueno, versículo 3 nos enseña cómo aplica a nuestra vida. Mira lo que dice el versículo 3. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pablo es muy claro aquí. Dice que nosotros, cuando éramos niños, estábamos en
esclavitud. ¿Ok? Estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Todos nosotros comenzamos bajo los rudimentos del mundo. ¿Qué son los rudimentos del mundo? Son los elementos principales que son para todos nosotros. ¿Ok? Los elementos principales que aplican a todos. ¿Y cuáles son elementos principales que aplican a todos? Primero, somos nacidos pecadores. Eso es claro. Nosotros nacimos con el pecado, con la naturaleza del pecado de nuestro padre Adán. Entonces, nacimos en el pecado y crecemos en el pecado y maduramos en el pecado. Ya somos expertos en el pecado y eso es el problema. Nosotros somos esclavos del pecado. Somos nacidos pecadores y nuestra vida se convierte en una vida de pecado. Quizás estás pensando, pero pastor, por favor, no me conoces. Yo soy muy buena persona. Yo no soy como tal y fulano y el otro que son horribles. No estoy diciendo que no seamos buenas personas. Podemos ser pecadores y ser buenas personas. Parece ilógico, pero eso sí funciona. ¿Por qué? Porque cuando somos pecadores, tenemos la convicción en el corazón. No estamos felices, no estamos contentos con esta vida de pecado. Y buscamos la forma de resolver esto, de encontrar alivio de la convicción del pecado. Buscamos una manera de estar delante de Dios agradable. Pero ¿qué pasa? Pensamos, ok, bueno, yo soy pecador, he cometido ese error, mentí, pequé en contra de mi hermano, contra mi mamá, yo hice esto, la otra cosa, y siento mal. En mi caso, como niño, ¿cómo manejé esto? Di la fuga. ¿Y funcionó? Bueno, calmó los nervios, calmó la ira, el rechazo del castigo de mi mamá. Y regresé a casa. Pero ¿eso quitó el pecado? No. Quitó la emoción, quitó el dolor de ser reprendido, pero realmente no trató con el pecado. Y cuando llegué a casa, mi mamá me abrazaba y me dijo, ¡no, no hagas otra vez! Bueno, algo así, imagino. ¿Y eso quitó el pecado? No trató con el pecado. Sí, ayudó la relación con ella un poco, pero para que había un poco de reconciliación. Pero no quitó el pecado en mi vida. Y vamos pecando y pecando y pecando. Ahí guardando el pecado en nuestra vida y buscamos la forma de tratar con esto y podemos decir, ok, para tratar con el pecado en mi vida yo voy a hacer algo bueno, yo voy a ayudar a mi prójimo, yo voy a ayudar al pobre, yo voy a asistir a una iglesia, yo voy a convertirme en una persona religiosa y todas estas cosas son buenas, pero no quitan el pecado que hay en nuestra vida. Entonces podemos ser pecadores, podemos tener una vida llena de pecado, pero también ser buenas personas. Y eso es una contradicción, pero es realidad. Necesitamos reconocer que nosotros tenemos una vida de pecado. Eso es en la esclavitud. Estamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Nacimos en el pecado, tenemos una vida de pecado. Y como consecuencia de esta vida de pecado, por ser pecadores, no somos agradables a Dios en esta condición natural. No somos agradables a Dios. Él no nos mira con gusto, no nos dice, ahí está mi creación matándose, injuriándose, chismeándose. Ahí está mi creación maravillosa. No, Dios es santo, es perfecto. Y también hizo el mundo para reflejar Él, reflejar su imagen. Pero esa imagen se dañó con el pecado y se va dañando más y más cada vez que pecamos. No somos agradables a Dios en esa condición natural. Y eso es un problema.
Dios mandó la ley, no sé si se acuerda del mensaje anterior cuando hablamos de la ley. La ley convence del pecado. La ley nos convence del pecado. Dios, viéndonos en esta condición del pecado, Él envió la ley por causa de la transgresión. Y la ley nos convence, nos enseña que somos pecadores. Podemos hacer tantas buenas obras que decimos, ok, ahora de ley tengo que serle agradable a Dios, porque he hecho esto, y me he hecho esto, y ahora yo soy esta persona, y yo hago esto, y yo doy esto, y podemos pensar, tenemos que serle agradable. La ley nos enseña que seguimos siendo pecadores. La ley nos mata, la ley nos mata. Y eso es difícil aceptar. A veces las personas rechazan toda la Biblia porque sienten tanta convicción. Pero necesitamos reconocer que la ley vino para matarnos, pero para llevarnos a Cristo. Es nuestro ayo o nuestro tutor que nos lleva a los pies del Señor Jesucristo, para que podamos darnos cuenta, yo no puedo salvarme, no soy justo delante de Dios en mi propia naturaleza. Yo necesito un Salvador que es Jesucristo. Nacimos en una condición desagradable a Dios que se llama el pecado y seguimos pecando. Nosotros estamos en esta condición y eso es terrible. Esas son malas noticias. Te despiertas en esta mañana con tantas malas noticias en el mundo y dices, pastor, por favor, estamos ya siendo bombardeados con malas noticias y aquí vienes en un mensaje para bombardearme más con malas noticias. Bueno, no es el fin de la historia. Recuerda, hablamos de una historia. Esa es la primera frase, solamente la primera frase. Tenemos que seguir la historia. No tiren la toalla todavía. Seguimos escuchando esa historia. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de las frases de la historia, la primera frase, la esclavitud del pecado dominaba. Mi pregunta es, ¿en tu vida domina todavía el pecado? Quizás esta mañana dices, Chuzo, pastor, la verdad es que yo sí estoy siendo dominado por el pecado. Hay buenas noticias. Seguimos la historia en el versículo 4 al versículo 7. Gálatas 4, del 4 al 7. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo. Piensa en esto, hermano. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Wow, nosotros estuvimos bajo la esclavitud del pecado, dominados por el pecado. Pero Dios intervino en la historia nuestra, en la historia de todo el mundo. Dios intervino. Dios envió a su Hijo Jesucristo. Eso es maravilloso. Como Él dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, esto está en el versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ahora es interesante que aquí en este pasaje, en este versículo 4, dice, nacido de mujer, nacido de mujer. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, recién dice, Dios envió a su Hijo. Entonces el Hijo de Dios es divino. O sea, tiene la misma naturaleza de Dios. Entonces sabemos que la Biblia enseña que Jesucristo es Dios. Y no es igual, no es como parecido, Él es Dios. ¿Ok? Entonces, cuando vino Jesucristo, Él vino nacido obviamente de Dios. Él es Hijo de Dios, es divino. Pero también dice nacido de mujer. Nacido de mujer. ¿Qué quiere decir esto? Que también es humano.
Cristo es hombre y Dios a la vez. Increíble. Eso es maravilloso. Él nacido de Dios, nacido de mujer, y como dice aquí al final del versículo, y nacido bajo la ley. Cristo nació bajo la ley, pero recuerda, la ley nos condena. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Cuando Cristo nació bajo la ley, claro, nació bajo la ley, pero la ley no condenaba a Cristo. Porque Cristo no tenía ningún pecado. En ninguna manera pecó Jesucristo. Ni una vez. Con una mirada, con un pensamiento, con una palabra, con una acción. Ni una vez pecó el Señor Jesucristo. Él era perfecto. Entonces nació bajo la ley, pero no bajo la condenación de la ley. Y eso es maravilloso, que Él pudo vivir sin pecar. ¿Quién más puede decir esto? Nosotros nacimos en el pecado y seguimos pecando. Cristo es único. Cristo vino, nació, hijo de Dios, hijo de hombre, pero también nació bajo la ley para redimirnos. Y dice el versículo 5, ¿por qué o para qué vino Jesucristo? Dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Eso es el versículo 5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces, Cristo vino, nació para redimirnos, para redimir los que estaban bajo la ley. ¿Quiénes estaban bajo la ley? Bueno, yo soy gentil, yo no estoy bajo la ley. Bueno, lastimosamente, la ley aplica a todos. La ley nos condena a todos bajo el pecado. Quizás no buscamos guardar la ley como los judíos, pero la ley condena a todos. La ley es eficaz para todos. Por causa de las transgresiones entró la ley. Pero Cristo vino, nació, como dice el versículo 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Hay la oferta, hay la posibilidad de redención. Tú que vives en el pecado, esclavo del pecado, hay la posibilidad de redención, de reconciliación con tu Creador, con tu Hacedor, con el Dios del universo. Él intervino en la historia enviando a su Hijo Jesucristo, su Hijo unigénito. Él vino para que tengas reconciliación con Dios, para que sea redimido de tus pecados. Y siendo redimido, puede ser adoptado hijo de Dios. Eso es una historia maravillosa. Eso es una enseñanza increíble. Cristo vino para redimirnos del pecado y para que seamos hechos hijos de Dios, hijos adoptados de Dios. Una vez que seamos hijos adoptados, Dios envía su Espíritu a nuestro corazón, a morar en nuestra vida. Y dice el versículo 6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Y eso es una promesa maravillosa. Si nosotros somos hijos adoptados por Dios, Dios nos da, nos regala, nos envía el Espíritu Santo. Y Él mora en nosotros. Y Él clama, Abba, Padre. Abba es Padre, pero en el arameo, o el idioma de los judíos, del tiempo del Nuevo Testamento. Y el Padre es la palabra Padre en español, pero se traduce del griego. Entonces, ahí usa los dos idiomas, el arameo y el griego, para decir la misma cosa, Padre. Y eso me enseña algo. No importa mi idioma, no importa dónde vivo, no importa mi condición. Cuando mora el Espíritu en mí, Él sabe comunicarse con el Padre. Él mora en mí, confirmando que yo soy ahora hijo de Dios. Cristo vino a la tierra, nació de una mujer, nació bajo la ley, para triunfar sobre la ley.
para redimir los que estaban bajo la esclavitud de la ley, para rescatarnos de esa esclavitud. Él murió en nuestro lugar. Él puso su vida condenado por la ley, no por sus pecados, sino por los pecados nuestros. Y Él murió sobre la cruz. Fue hecho maldición por nosotros, quitando la maldición sobre nosotros mismos. Y ahora somos redimidos en Cristo cuando confiamos en Él. ¿Tú crees en el Señor Jesucristo? Uy, ¿quién no cree en el Señor Jesús? Todo el mundo cree. Si tú hablas con alguien en la calle, ellos creen en el Señor Jesucristo. Pero hay una diferencia de creer que Él existía, que Él murió en una cruz, y la diferencia entre creer y confiar. O sea, creer para confiar. Yo puedo entender que Cristo vivió, que fue una figura histórica, pero es una cosa diferente cuando yo digo yo confío en Cristo. Es mi única esperanza para ser redimido, para ser reconciliado con el Padre. Es Jesucristo. Dejo de confiar en mí mismo, dejo de confiar en mi religión, en mi iglesia, en mi pastor, dejo de confiar en todos y voy a confiar solamente en Jesucristo. Eso es una gran diferencia. Muchos creen en Cristo, pero ¿quién confía en Jesús? Eso es la diferencia. ¿Crees para confiar o simplemente crees para reconocer? No, tenemos que creer para confiar. Cuando confiamos en Cristo, somos redimidos. Él vino para redimirnos de la ley, de la esclavitud, y para reconciliarnos con el Padre. Y ahora tenemos el Espíritu que mora en nosotros, que clama, Abba, Padre. ¡Qué historia!, ¿no? ¡Qué increíble esa historia! Ahora, nosotros podemos decir, ok, ya tenemos la frase que estamos bajo la esclavitud del pecado, el pecado dominaba en nuestra vida. Tenemos la frase que Dios intervino en la historia. Y ya terminamos la historia ahí, y está bonito. Ahí está completa la historia. Sería una historia maravillosa. Nosotros somos pecadores y Cristo vino para salvarnos, para rescatarnos, para redimirnos. Pero hay una tercera frase que Pablo menciona aquí en el versículo 8 al 11. Él dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros, que haya trabajado en vano con vosotros. La tercera frase de esta historia es que los librados son tentados a volver a la esclavitud. Eso no esperábamos, ¿verdad? Toda la historia tiene que terminar bonito y todos van a su casa felices. Pero aquí vemos algo de la realidad, algo de la vida real, que muchos confrontan incluso hasta hoy en día. Los librados son tentados a volver a la esclavitud. Parece una locura. Uno dice, pero ¿cómo puede ser? Una persona que antes era esclavo del pecado, ahora es hijo adoptado. Y este hijo adoptado ahora quiere abandonarse esta casa y quiere regresar a la esclavitud. No tiene sentido. Es una locura. ¿Quién haría esto? Buenas preguntas, pero la verdad es que muchos son tentados a hacer justamente esto. Y no tiene sentido, pero Pablo dice que los de Gálatas estaban siendo tentados con esto. Y quizás en este momento tú también estás pensando, bueno, yo pensé que ser hijo de Dios iba a ser algo maravilloso. Podría sentarme en la hamaca
y podría estar ahí tranquilo todo el día, que mi vida iba a ser perfecto. Y ahora me doy cuenta que hay aflicción en la vida, hay dificultades, que es una lucha, que Dios quiere mandarme por acá, mandarme por allá, quiere que diga esto. Yo no soy dueño de mi vida, ya estoy harto de esa vida cristiana. Bueno, si estás en ese punto, en ese momento, cuando quieres tirar la toalla, espera. Te ruego, por favor, espera un momento. Escucha lo que Pablo dice aquí en la palabra de Dios. Dice que ellos, en el versículo 8, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Hay que recordar, ¿qué es lo que servíamos antes? ¿Qué servíamos? Ídolos, podemos decir. Servíamos a los ídolos. No son dioses. Mas ahora, dice el versículo 9, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Debemos pensar, ¿cómo era vivir en la esclavitud? Quizás vivir como hijo de Dios no es tan fácil como esperaba. No estás recibiendo todas las bendiciones que pensaste que ibas a recibir. Quizás es más complicado que esperabas. Está bien, pero recuerda cómo era la esclavitud. Realmente piensa, recuerda cómo era vivir con estos pobres, con estos débiles rudimentos. ¿Estabas feliz de verdad? ¿Tenías paz de verdad? No, en realidad no. Mucho mejor es servir a Dios. Claro, tiene sus complicaciones, claro, tiene sus dificultades, pero al fin y al cabo es mucho mejor. Tiene mucho más sentido servir a Dios que servir a los ídolos. ¿Cuáles son algunos de estos débiles y pobres rudimentos a los cuales queremos regresar? Puede ser un sistema religioso donde yo soy el encargado de rescatarme, donde yo tengo que hacer buenas obras, tengo que cumplir con ciertas cosas, y esto me hace sentir mejor. Decimos como cristianos, ok, recibí a Cristo por fe, pero esto, andar por fe, eso es demasiado. Yo tengo que participar, yo tengo que mantenerme en la fe, yo tengo que hacer o ser partícipe en guardar mi salvación. Lo que Pablo enseña aquí es algo muy diferente. Comenzamos con Cristo y seguimos confiando en Cristo. Él hace toda la obra por nosotros. Pero queremos regresar a este sistema de religión que nos obliga a hacer ciertas cosas, a cumplir con días, con meses, con tiempos, con años, con todas las cosas. Tiene que mantener esta fecha, tiene que hacer esto, tiene que cumplir esto. Y eso nos hace sentir que estamos participando en mantener, en guardar la salvación. Es un poco más complicado simplemente confiar en Cristo y decir, ok, yo no hago nada para justificarme, no hago nada para mantenerme justificado. Mi confianza es Cristo y nada más. Eso puede ser un poco complicado. Quizás el débil y pobre rudimento a lo cual quieres regresar es el sistema donde tú eres el dueño de tu vida. Tú quieres sentarte de nuevo en el trono. Dices, esto de tener a Cristo como Señor dominando mi vida, ya estoy harto. Yo quiero dirigir mi vida. Yo quiero sentarme en el trono de nuevo. Y quieres rechazar el señorío o el reino de Cristo en tu vida. Necesitamos tener cuidado, porque estos son rudimentos, pero son pobres, son débiles elementos a los cuales queremos regresar. Si estás tentado esta mañana, si dices, wow, yo quisiera tirar la toalla en esta vida cristiana, no lo hagas, por favor. Considera bien estos rudimentos de la vida anterior. Aunque no tiene sentido a veces decir,
que uno podría abandonar a Dios, que podría decir, yo no quiero más de ser hijo de Dios, no quiero más de tener ese espíritu en mi vida que clama, Abba, Padre, yo quiero tirar la toalla, yo quiero darme la fuga, yo quiero salir de esta casa de Dios, de ser hijo de Él. Aunque no tiene sentido, la tentación está ahí. Los Gálatas estaban cayendo en esto y nosotros podemos también. Necesitamos tener cuidado. ¿Qué dice Pablo aquí al final? Dice en el versículo 11, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Quizás Pablo estaba pensando en su esfuerzo en su primer viaje misionero, cuando él estaba ahí sudando, ahí bajo el sol, estaba predicando el Evangelio, estaba hablando de Cristo. Pero también Pablo sufría bastante persecución, hasta tal punto que le apedrearon y le sacaron de la ciudad porque era como un muerto, le dejaron ya botado como muerto. Y él se levantó. Podemos decir, Pablo invirtió bastante para que el Evangelio llegara a los Gálatas. Y él dice, ahora, después de tanta inversión, ¿están tirando la toalla? Temo que he trabajado en vano con ustedes. Pero entiendo que Pablo había invertido mucho en estas personas, en fundar estas iglesias. Pero ¿qué había invertido Dios? La inversión de Dios era mucho más que el apóstol Pablo. Él invirtió su Hijo unigénito. Cristo derramó su sangre y murió en la cruz. Y puede decir, ¿en vano? ¿Por gusto? Necesitamos pensar, ¿qué estamos haciendo? Dios ha invertido en nuestra vida, Él intervino en la historia nuestra, pero ¿en vano? Ojalá que no. Ojalá que no. ¿Estás tentado a volver a la esclavitud? No lo hagas, por favor. Considera lo que Dios ha invertido para rescatarte de tu esclavitud y para darte la victoria. ¿Una vez has oído una historia de adopción tal como esta? Es una historia increíble. Cuando pensamos que el Hijo vino, murió, derramó su sangre, Él puso su vida para rescatar los enemigos del Padre. O sea, el Padre envió a su Hijo unigénito a morir para rescatar a muchos enemigos. ¿Quién haría esto? Dios. Dios haría esto. ¿Por qué lo haría? Porque te ama. Dios te ama tanto que Él quiere rescatarte de la esclavitud. Él es tu hacedor, tu creador, te conoce íntimamente. Y Él quiere tener comunión contigo de nuevo. Él quiere reconciliarte con Él. Y la única manera, la única forma, la única posibilidad de reconciliación es por medio de su Hijo Jesucristo. Sigues atrapado en un sistema de obras. Tú sigues siendo el Señor de tu vida. Te animo. Cristo murió para reconciliarte con el Padre. Cree en el Señor Jesucristo. Confía en Él. No simplemente reconoce que Él vino, sino deja de confiar en ti mismo. Deja de confiar en tu religión. Deja de confiar en todo menos el Señor Jesucristo. Confía en Él y tú puedes ser hecho hijo de Dios. Un hijo adoptado de Dios. ¿Y cómo vamos a saber? Porque tenemos el Espíritu que mora en nosotros, que clama, Abba, Padre. Cristiano, ¿cómo sigues avanzando en esta vida cristiana? Si has intentado tú mismo hacer todo lo necesario para la vida, tú estás esforzándote, tú estás obrando, tú estás haciendo todo para mantenerte bien con Dios, te animo a descansar. Esto te va a agotar y vas a decir, voy a tirar la toalla, esto no vale la pena. Mucho mejor es seguir confiando en el Señor Jesucristo.
Él ha hecho todo lo necesario, no solamente para salvarte, sino para que tengas vida, para que tengas esa relación con Dios. No necesitamos hacer grandes cosas para hacerle agradable a Dios. Él nos ama y ha invertido a su Hijo para que tengamos esta relación con Él. Si tú eres cristiano, el Espíritu mora en ti. ¿Y qué dice el Espíritu? Clama, Abba, Padre. Qué increíble que tenemos esa relación con Dios. ¿Tú tienes esa relación con Dios? Si no conoces a Cristo como Señor y Salvador, si no estás confiando en Él, te animo de corazón, creer en el Señor Jesucristo, confiando en Él, creyendo que Él murió por tus pecados y que resucitó al tercer día. Esto vamos a celebrar ya en pocas semanas, vamos a celebrar la resurrección, pero todos los días debemos celebrar la resurrección. Cristo venció el pecado, venció la muerte, y Él vive, Él intercede por nosotros. Si no conoces a Cristo, confía en Él, cree en el Señor Jesucristo. Estamos aquí para ayudar. Pueden mandarnos un mensaje en la página de Facebook, o si tiene mi contacto en WhatsApp, puede también mandarme un mensaje o escribir a algún cristiano, un pastor en tu vida que puede ayudarte a entender cómo ser salvo. Y cristiano, ten cuidado, cree en el Señor Jesucristo todos los días para tu vida, para andar en victoria. Muchas gracias, hermanos, gracias por su tiempo y gracias a Dios por la obra que Él está haciendo en nuestras vidas. Vamos a terminar aquí. Antes de terminar, quiero mencionar que en 15 minutos vamos a comenzar a comunicar en Zoom, y puse el link en la página de Facebook y también en el grupo de WhatsApp. Entonces, si tiene descargado la aplicación de Zoom, puede conectarse con este link y puede estudiar con nosotros. Todos están invitados, ¿ok? Si no tienes Zoom, está bien. Esta semana voy a ver, la semana pasada no logré recordar, o mejor dicho, grabar la clase. Voy a ver si me sale esta semana. Si me sale la grabación, voy a publicarlo en el grupo de WhatsApp para que puedan ver la enseñanza. Si no tienes ese medio, puedes también estudiar el libro de Gálatas, capítulo 4, del 1 al 11, pensando en observación, interpretación y aplicación, como hemos estudiado en Escuela Dominical. Muy bien, muchas gracias, hermanos, por sus mensajes de ánimo, por los versículos que están compartiendo, por la oración los unos por los otros. Seguimos en adelante, hermanos. Estamos desconectados, pero no estamos desconectados. No estamos juntos, pero podemos estar juntos en comunión. ¿Ok? Entonces estemos orando los unos por los otros y buscando oportunidades de servir a Cristo. Muy bien. Muchas gracias, hermanos, por su ánimo, por su presencia en este video, y vamos a orar para terminar. Padre, muchas gracias por este tiempo. Te ruego que sigas obrando en nuestros corazones, Padre. Gracias por el mensaje de Pablo, como también se leo el gringo, de Pablo cuando él escribió a los Gálatas, animándoles a considerar a Cristo. Gracias que Cristo vino aquí a la tierra, que nació de una mujer, que es divino y que es ser humano a la vez. Muchas gracias que aunque nació bajo la ley, Él pudo triunfar y ganó la victoria, rescatándonos de la esclavitud de la ley. Y Padre, si hay aún una sola persona que no conoce a Cristo todavía, que está escuchando este mensaje, te ruego que tu Espíritu esté obrando en aquella persona. Padre, guíale a entender sobre lo que ha hecho Jesús por ellos, y para que puedan creer confiando de corazón en el Señor Jesucristo. Te ruego que recibas toda la honra y la gloria, Padre, porque solo tú eres digno. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Bendiciones y nos vemos pronto, si el Señor permite, o en la iglesia o en el cielo. Muy bien. O en Zoom, así dice mi esposa. O en Zoom, ya eso es más
más tranquilo. Muy bien. Chao, hermanos. Bendiciones.